Y vamos durante los próximos miércoles a enfocarnos en aquello que el Señor quiere que nos enfoquemos. Y es en nuestra tarea de ser discípulos y hacer discípulos. Y quiero que nos enfoquemos en algo que he titulado creando o construyendo una cultura de discipulado. Porque ya les dije, la iglesia existe no para hacer eventos, no para entretener a la gente. La iglesia existe para hacer discípulos. Y puede ser que digan, pero este pastor está obsesionado con el tema. Pues sí, estamos obsesionados con el tema de ser discípulos y hacer discípulos, porque esa es la misión de la iglesia. Y durante este tiempo con el equipo pastoral estamos desarrollando el estudio, la lectura de este hermoso libro, El Proyecto de la Vid. De hecho, si algún líder lo quiere adquirir, si alguna persona del equipo de trabajo, coordinador de escuelas, lo quiere adquirir, puede escribir al número de referencia, al que siempre aparece allí, al 314-297-4108, y lo podemos traer por encargo. Este libro, hermoso libro, muy bíblico, por supuesto, es un libro que se enfoca en eso, en cómo crear una cultura de discipulado. Y yo quiero felicitar, en primer lugar, a nuestro cuerpo pastoral, cada pastor de nuestra iglesia, porque ha entendido su tarea, ha entendido su llamado y está enfocado en esa tarea de hacer discípulos. Y la verdad es que la tarea de ser discípulos es un eje transversal de nuestra iglesia. Es un eje transversal de nuestra vida. Es a lo que nos debemos dedicar siempre, siempre. Y queremos crear esa cultura. Cuando hablamos de que es un eje transversal, pues tenemos que revisar algunas de nuestras convicciones, algunas de nuestras prácticas, que en esencia pues es la cultura, lo que forma la cultura de una comunidad, de una iglesia, pues es lo que ella cree y lo que ella hace, sus convicciones y sus prácticas. Y pues para poder cambiar esa cultura, para poder desarrollar una cultura nueva, pues tenemos que aclarar en primer lugar cuáles son nuestras convicciones. Por esa razón, empezando hoy y por 5 miércoles, vamos a responder 5 preguntas. Y de una vez se las digo para que se anime y se conecte. Vamos a responder la pregunta de ¿por qué hacer discípulos? Vamos a responder a la pregunta ¿qué es un discípulo? También vamos a responder a la pregunta ¿cómo se hacen discípulos? Una cuarta pregunta que vamos a responder es ¿y quién está encargado de hacer discípulos? Y la quinta pregunta que forma nuestras convicciones es ¿en dónde hacemos discípulos? Así que espero que se anime y no se me desconecte durante los siguientes 5 miércoles para que aclaremos nuestras convicciones. Y en esta noche he invitado al pastor Leonidas Salazar, que de cariño le decimos Leo. Y vamos con él a responder esta primera pregunta. ¿Por qué es importante hacer discípulos? Y quiero invitarle para que responda en el chat, para que interactúe con nosotros
y nos ayude a responder esta pregunta: ¿por qué es importante hacer discípulos? Hola Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Sé que lo sabías, pero te decimos, hemos estado orando por ti, por tu familia, por tu salud. ¿Cómo sigues de salud, Leo? Mi paz, muchas gracias. Realmente Dios ha sido bueno y ha escuchado el clamor de la iglesia unida. Esto me hace acordar un poco cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y la iglesia se unió a orar y Dios respondió, porque así ha hecho con nosotros, paz. El COVID ha tocado nuestra casa, ha tocado nuestra familia, no ha sido nada fácil. Pero gracias al Señor, a las oraciones, al fervor de la iglesia, respaldándonos durante todo este tiempo, estamos ya en un punto ya diferente del COVID, estamos recuperándonos, desintoxicándonos de todo lo que esto deja y damos la gloria al Señor y un agradecimiento profundo a cada persona que levantó nuestros nombres delante de la presencia del Señor y también a cada mensaje, a cada llamada, a cada visita, a cada detalle. Fue algo hermoso en medio de lo terrible que es el COVID. Lo hermoso fue el cuidado de parte de tantas personas, en especial de la iglesia, para nosotros. Fue una expresión del amor de nuestro Padre para nosotros. Así que Paz, muchas gracias por permitirme estar contigo esta noche. Realmente, realmente es algo hermoso y mire, no estábamos preparados para enfrentar el COVID, así que le decimos cuídese, cuídese, cuídese. No es nada fácil, no se lo recomiendo, no se lo deseo a nadie. Sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia. Leo, y una pregunta que me surge porque yo te conozco y sé lo responsable que eres. ¿Cómo te contagiaste? Porque cualquiera debe estar diciendo, eso fue que se fue a pasear o quién sabe qué. ¿Cómo te contagiaste? ¿Tienes claridad de eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que hemos como visto como con la familia es que en la empresa, eh, posiblemente en un espacio de compartir con los empleados una comida, ahí en esa bajadita del tapabocas, de comer algo, creemos que ahí fue. Así que miren, realmente ya llegarán esos espacios para compartir con otros y ya falta poco, porque realmente tanto tiempo cuidándonos y con tanta disciplina y todo, y ahí, mira, es una cuestión de nada, y ahí estuvo seguramente. Amén, amén. Que el Señor nos ayude, que tengamos fe, pero que también seamos responsables. Hoy escuchamos la triste noticia de un pastor amigo que su hermano y su mami, la mami murió el domingo y el hermano de él murió el lunes por COVID. Otro pastor amigo, su hermano murió de COVID, su papá está muy grave en la unidad de cuidados intensivos. Muchas personas, tal vez por ese exceso de confianza. Por eso, gracias a los que nos entienden, que aquí en Bogotá hemos sido tercos con eso, pero no vamos a bajar la guardia. Oramos por tu recuperación total, Leonidas, por Amén. Angélica, por tu familia. Gracias, Bueno, Padre. ¿por qué será importante hacer discípulos? No sé si me ayudas tú a revisar ahí los que han escrito en el canal de YouTube. ¿Qué respuestas han dado a esta pregunta? Claro que sí, los seguimos animando para que respondan allí, tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a leer algunas de sus respuestas, por qué hacer discípulos, por qué es importante. Y vemos por acá, permítanme un instante. Ok, porque Angie Santos, porque el mundo necesita conocer a Jesús. Claro que sí, claro que sí. Cristian dice, porque así podemos seguir brindando fe en la oración en nuestra vida y los demás así podemos hacer discípulos para que nos enseñen el mismo camino que Jesús nos enseñó. Livia, allí desde Fontibón, nos dice, por amor, debemos hacer discípulos por amor. Y Dalí nos dice,
porque nos envió el Señor. Oye, qué tremendas respuestas, y esto está lleno de respuestas, Paz. Hay bastantísimas. Leamos otra por acá para escucharlas de Facebook. Dice por acá, Luz, porque el reino de Dios sea, para que el reino de Dios sea extendido, y es un mandato dado por Dios. Así es, tal cual. Bueno, aquí en Facebook no son tan animados. Yo me he dado cuenta que el YouTube es como nuestra iglesia virtual y que el que entra ahí se conecta, y a veces en el Facebook no tanto. Pero aquí hay algunas respuestas y voy a leerlas. Dice María Eugenia Polanía, porque Jesús hacía discípulos. Y es verdad, si él hacía, pues ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Pablo Albino, allá de Chile, dice, porque no eres discípulo hasta el día en que haces un discípulo. ¡Wow! Tremendo. Elida Bedoya, una hermana muy fiel, porque Jesús nos lo enseñó y nos envió a hacerlo. Es decir, si no lo hacemos, pues lo estamos desobedeciendo. Bueno, yo quiero que veamos una imagen en la pantalla. Es lo que algunos expertos llaman el cuadrante de la efectividad. Fue algo planteado por un hombre llamado Stephen Covey, que escribió un libro que a mí personalmente me ha bendecido mucho, y es el libro de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el recuadro rojo que vemos allí en su pantalla donde dice importante y urgente, luego hay un recuadrito amarillo donde dice importante pero no urgente, el verde dice no importante pero sí urgente, y el recuadro negro que dice no importante y no urgente. Esto se utiliza mucho en lo que tiene que ver con la productividad, con la vida gerencial, liderazgo y demás, pero quiero que lo apliquemos a esta tarea de hacer discípulos. Leo, ¿tú dónde ubicarías, según este recuadro, el hacer discípulos? ¿Dónde lo colocarías? Bueno, realmente es muy interesante este recuadro para tanto para el asunto de hacer discípulos y para muchas cosas de la vida. Creo que debemos tenerlo muy presente como discípulos para ser más efectivos, porque realmente hemos sido llamados a eso. Y viendo el recuadro, definitivamente no cabería la tarea de hacer discípulo, no cabería donde dice no importante. Y creo que todos tenemos claro que es importante. Realmente lo vemos que es importante. De pronto donde percibo que la mayoría de personas como que no hay mucha claridad es si esto es algo urgente o no urgente. Porque lo que vemos es, no, sí, qué importante, pero mañana, después, la otra semana, cuando salga de esto, cuando salga de aquello, cuando acabe el proyecto, cuando acabe la universidad, cuando presente la tesis, no. Y creo que ahí es donde hay situación de falta de que hay que tener más claridad, y creo que estas preguntas que vamos a desarrollar los miércoles van a traer esa claridad, porque sabemos que es importante, pero necesitamos trabajar en si es o no es urgente, cuál es el nivel de urgencia. Y hay un texto muy hermoso de todo un discipulador que le escribe a otro discípulo, y me fascinó la respuesta allí desde Chile. No se es discípulo hasta que no se hace un discípulo. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Siento que es casi una cachetada. Realmente, wow, realmente es algo impresionante. Y quiero que veamos esta cita bíblica que está en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11 en adelante, y acompáñenos a leer y que podamos ver, porque Pablo es todo un discipulador, y si algo tenía claro Pablo era que esto era urgente, que esto era para hoy, para allá. Así que leamos juntos. Dice así versículo 11. En verdad,
Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y vea el versículo 13 con mucha atención. Mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y miren, ese versículo 13 nos da la claridad de la urgencia, porque la urgencia tiene que ver con el tiempo en que nuestro Señor regrese, el tiempo que nadie sabe, pero reconociendo un poco las señales sabemos que está más cerca que lejos. Así que realmente debemos estar súper preparados y algo que debemos tener presente, súper claro, que el Señor nos va a pedir en las cuentas que tenemos que dar, en la rendición de cuentas. Y por eso aprovecho para decirles, un discípulo rinde cuentas, porque si no rendimos cuentas acá, ¿cómo iremos a hacer para rendir cuentas allá? Y una de las cuentas que vamos a tener que rendirle al Señor es ¿cuántos discípulos hicimos mientras estuvimos en la tierra? Porque si el mismo Señor Jesucristo le presentó al Padre en su oración, estos me diste, estos te entrego. ¡Wow! ¿Cuánto más no nos va a faltar a nosotros? Nosotros también vamos a tener que rendir cuentas. Y tampoco sabemos cuánto tiempo tendremos de vida. Y miren, en medio de las situaciones del COVID, uno realmente dice, wow, esto se acortó, se adelantó, vienen tantos pensamientos a la cabeza y la pregunta es, y bueno, ¿qué le presentaría al Señor si tuviera que morir hoy? Si hoy decidiera que fueran mis días. ¿Cuántos discípulos le presento? ¿En quién he vertido mi vida? ¿En quién he vertido lo que Él ha puesto en mí, en otro? Así que definitivamente este texto creo que amplía mucho el panorama y tenemos que guardarlo en el corazón. Así es, Leonidas. Definitivamente, esto es algo que lo podríamos llamar Operación Rescate. Tenemos que esforzarnos, como en esa película que puede que a muchos no les guste, una película muy violenta, de un joven que se rehúsa a usar armas en el ejército y se llama Hasta el último hombre. Todo el esfuerzo que él hace para salvar a una persona más, a una persona más. Esa debe ser nuestra misión, salvar a otros, discipularlos. Y hay otro texto también escrito por el apóstol Pablo, que está en Colosenses 1, versículo 13 y 14, y quiero que lo leamos, porque él dice lo siguiente, hablando del Padre, dice, Él, el Padre, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Oye, qué tremendo texto, porque lo que dice ese texto es que Dios nos liberó a nosotros de ese dominio de oscuridad en que andábamos y nos trasladó ahora a un reino, al reino de Jesucristo, al reino de su amado, en quien tenemos redención. La tarea nuestra, la tarea de cada discípulo, como bien lo ha dicho Pablo Albino, no se es realmente un discípulo hasta que no se haga otro discípulo, pues nuestra tarea es rescatar a esas personas que están atrapadas en esa oscuridad horrible e inevitable por sus propias fuerzas. Realmente esto es algo impactante y nos debe llevar a pensar y analizar profundamente. Y quisiera hacerte una pregunta que salta a mi corazón y en todos estos años de tu experiencia, mi Paz,
ya casi más de 30 años. Cuando yo nací, tú estabas naciendo en el Señor en el año 86. Yo naciendo y tú naciendo al Señor. Así que llevas muchos años, no que yo esté viejito, ¿no? De ninguna manera, y menos tú, menos. Yo Pero creo que realmente sí. en este años de experiencia pastoral, viendo no solamente nuestra iglesia, la Gran Comisión, sino el distrito, las asambleas de Dios, otras iglesias amigas que tenemos, que son maravillosas. ¿Cuál crees que es el enemigo? Hay muchos, pero el enemigo número uno de esta importantísima e urgentísima tarea de hacer discípulos. Pues sí, Leo, realmente cuando yo pude entender esto, y de hecho de ahí tomó el nombre de nuestra iglesia, la Gran Comisión, hace más de 20 años, porque yo entendí que nuestra tarea era hacer discípulos, no era, digamos, tener convertidos o muchas personas que levantaran la mano y repitieran una oración y ya, no. Entendí que nuestra tarea era todavía más seria, más delicada. Realmente se lo pude entender por allá a mediados del año 98. Empecé a entender eso. Y lo que yo he visto, que realmente que para mí es el peor enemigo que impide que hagamos discípulos, no es ni siquiera el diablo, no es ni siquiera el gobierno, no es ni siquiera la pandemia, porque alguien puede decir, ahí es que estamos en pandemia, por eso no hacemos discípulos. No es ni siquiera la situación financiera o la falta de preparación o porque los niños están pequeños o porque no sé qué cosas. No. El peor enemigo que impide que hagamos la tarea de discipular a otros se llama comodidad. Esa comodidad, esa indiferencia, ese adormecimiento que ha hecho que muchos en la mente digan, sí, sí, oh, sí, es importante hacer discípulos, pero no es urgente. ¿Por qué? Porque se han acomodado, porque sencillamente se han olvidado de dónde los sacó el Señor. Ahora son salvos. Dicen, no, yo tengo vida eterna, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y se han olvidado de los demás. Se han olvidado de este mundo. Se han olvidado del perdido y del pecador. Yo tengo que reconocer en mi experiencia de vida cristiana, y no estoy culpando a los que me discipularon, solo estoy describiendo lo que pasó. Pero yo conocí al Señor y lo que me decían es, para que te mantengas, para que no te eches para atrás, tienes que apartarte de tus amigos. Y pues mis amigos vivían en oscuridad, mis amigos necesitaban el mensaje de salvación. Y en una sola noche, más de 15 de ellos fueron asesinados en una operación de esas llamadas de limpieza social allí en el barrio Jerusalén, en Ciudad Bolívar. Y ese día mi corazón se arrugó totalmente, porque me di cuenta que yo no había hecho nada, que había conocido al Señor, que había sido salvo, pero que no tuve el valor, que no tuve, no sé, la responsabilidad de ir a compartirles el evangelio. Me dolió tanto. Y creo que Dios utilizó eso que ocurrió en mi vida en 1987 para llevarme a pensar en el ministerio, para llevarme a pensar que yo estaba en esta vida para algo más que nacer, crecer, reproducirme y morir. Y Leo, ¿y a ti? ¿A ti de dónde te sacó el Señor? Cuéntanos un poquito de tu historia. Wow, mi paz, pues a mí me sacó el Señor de un mundo de depravaciones, de pornografía, de masturbación, de fornicación, de desorden sexual. Eh, Desde muy pequeño, mi paz, empecé en ese mundo como desde los 6 7 años, empecé en ese mundo hasta los 20 años, fueron 14 años de consumir toda esa basura y distorsionar la mente, distorsionar realmente lo que Dios tiene para lo que es la familia.
Y si algo hice en esos 14 años fue involucrar, meter a muchas personas a este vicio que se llama pornografía. No solamente el alcohol y las drogas son vicio. El vicio de la pornografía cada día hace que pidamos más y más y más y destruye más. Y si algo hice, y lo hice con tanta fuerza y pasión, era meter a otros ahí, meter a otros a esto, promover. Y cuando el Señor me rescata, pensaba en esto porque dije, ¿a cuántas personas se involucré en esto? Y siempre ha ardido en mi corazón, así como metí a tantos, voy a sacar, a ayudar a sacar, a rescatar a tantos de este mundo perverso llamado pornografía y masturbación. Y eso realmente ha sido, ahora que ya llevo ahora 14 años, llevo 14 años en el Señor y he ayudado a varias personas, he formado a varios, y en este preciso momento estoy trabajando en un grupo de Celebremos la Recuperación de pornografía, de masturbación, de problemas y adicciones sexuales, y estamos trabajando fuertemente para ayudar a sacar a muchos de esta esclavitud tan terrible, y creemos que muchos otros van a ser liberados por eso, porque algo que debemos comprender es que nosotros formamos discípulos, pero esos discípulos van a formar discípulos. Eso es lo que es una, es una proyección que no alcanzamos ni siquiera a dimensionar, porque imagínate, Paz, tú, yo naciendo y tú, y cuando tú estabas en el 86, nunca te imaginaste que cuando tú estabas eh, convirtiéndote, estaban haciendo un futuro discípulo tuyo. ¡Wow! Eso es algo increíble. Así que, así que miren, les animamos muchísimo. Enfóquese, viértase en otros. Dios nos sacó, y tú que nos estás viendo, también si te hiciéramos esta pregunta, ¿de dónde te ha sacado el Señor? Así es, Leo. Y escuchando tu historia y escuchando tantas historias en tantos años ya de ministerio, casi 30, pues lo que yo he podido notar es que Dios no desperdicia nuestros errores, Dios no desperdicia nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ni siquiera nuestros fracasos. Parece ser que Dios dice, la mejor persona para ayudar a alguien que lucha en su vida sexual es alguien que haya pasado por allí. La mejor persona para ayudar a alguien que tiene problemas de alcoholismo es alguien que ha pasado por allí. Así que Dios no desperdicia a nadie. Por eso, tú que estás conectado tienes que grabarte eso en la mente. Esta es una convicción. Sencillamente, Dios no desperdicia nada. Lo que has vivido, sea fácil o difícil, doloroso o alegre, Dios lo va a usar en tu ministerio. Por eso es que queremos hacer más y más discípulos de Jesucristo cada día, porque entendemos que el propósito de Dios para todo el mundo y para toda la historia de la humanidad, pues es glorificar al Señor Jesucristo, su amado Hijo, en medio de un pueblo que Él ha rescatado y transformado. Es decir, Dios nos rescató para que hagamos discípulos, no dentro de la iglesia, sino afuera. Por eso este año de pandemia me alegra tanto, aunque ya les conté la parte triste que algunos no estén con nosotros, pero me alegra el saber que usted que está ahí conectado lo agarró, lo entendió. La gran comisión existe no para hacer culto, sino para hacer discípulos. Y mira que a mí personalmente llevo 14 años haciendo discípulos, pero este año que estamos viviendo, todo el año de pandemia, es donde más me he enfocado, en donde más me he vertido, donde he sido más intencional, donde he depositado lo que Dios ha hecho en mí, en otros, de manera profundamente diligente y urgente. Así que realmente esa es una de las cosas positivas de la pandemia que nos ha alineado en eso. Y tú me decías algo hace unas horitas de si el Señor quisiera solamente salvarnos, pues nos lleva y llevarnos de una vez, pues así lo haría, pero realmente nos deja aquí, no para que nos acomodemos en todos los beneficios que trae la salvación,
sino porque Él ama a otros y quiere usarnos a nosotros. Y pienso en esa cita que otra vez Pablo escribe ahora en la carta de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, donde dice, estoy seguro, esa convicción, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la terminará, la completará, la continuará hasta que quedemos a la imagen de nuestro Señor Jesús cuando Él vuelva. Y creo profundamente que es Dios quien lleva los procesos en las personas. Por supuesto, es Dios. Pero cuando yo veo este versículo digo, pero el Señor quiere en ese proceso que está llevando en X persona, Dios quiere utilizar mi vida en algo para sumar a ese proceso. Yo puedo colorear una parte de ese proceso y Dios me da ese honor, ese privilegio. Debemos aprovecharlo. Tú que nos estás viendo, Dios quiere usarte para los procesos de otras personas, así como ha usado a otros para tu proceso, para perfeccionar la obra que ha empezado en ti. Quiere utilizarte para que perfecciones, seas parte de la perfección en otros. Y este es versículo que me apasiona, me toca mucho el corazón y digo, yo quiero seguir estar en tus manos, Señor, utilízame en lo que tú quieres. Y cuando entendemos que esta debe ser nuestra prioridad, esto es importante y esto es urgente, yo quiero cada vez más enfocarme en esto. Así es, Leo, me fascina también ese texto de Filipenses 1:6, porque es la convicción de Pablo, Pablo que ha plantado esta iglesia en Filipo, Pablo que les ha avanzado ya en la formación de su carácter, dice, yo estoy seguro, estoy convencido de que Dios que comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. Y hablábamos unas horas antes de esta reunión, que si el propósito de Dios fuera nuestra comodidad o nuestra prosperidad, pues en el mismo momento de nuestra conversión, Él nos arrebataría al cielo y nos llevaría a esas calles de oro, a ese mar de cristal. Pero no, porque Él quiere formar nuestro carácter y que nosotros ayudemos a rescatar a muchas otras personas. Yo quiero animarles a que escriban en el chat, pero sin chicanear, sin inventar. Van a ser lo más honestos y lo más transparentes. Y van a tratar de completar esta frase. Hacemos discípulos porque, y complétenla. Tú, como discípulo de Jesús, ¿cuándo sientes que haces discípulos? ¿Por qué sientes que estás haciendo discípulos? Hacemos discípulos porque, y completa esa frase. Y mientras escriben, yo quiero que leamos este texto del Apocalipsis. El Apocalipsis es la consumación. Podríamos sintetizar toda la Biblia en 4 grandes eventos, que son la creación, la caída, la redención y la consumación. Creación, caída, redención y consumación. Y creemos que estamos en ese tiempo de la redención, donde el Señor quiere que la gente se salve y viva de acuerdo a sus propósitos. Y el texto está en Apocalipsis 7, del 13 al 17. Y mira lo que dice este texto. Dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, está hablando Juan, el apóstol, el discípulo amado, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán, qué lindo,
hambre ni sed. No los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Sabes, amada iglesia? Cuando yo leo este texto, yo puedo hacerme una imagen, y en esa imagen puedo ver que Dios es el gran juez, el juez que juzgará a todos, aunque la gente no crea en esto, pero habrá un juicio. Jesús está en el centro. Jesús es el centro de todo. Y su pueblo, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, están alegres. Han sido perdonados, han sido redimidos y están allí sirviéndole. ¡Qué imagen más gloriosa! Y en este año donde tantos hermanos han partido con el Señor como nunca, en 29 años, muchos hermanos murieron de COVID, otros de otras enfermedades, pero han sido muchas personas. Y cuando yo pienso en la realidad del cielo, porque el cielo es muy real, y digo, si el Señor me llamara a mí y tuviera que morir antes de su regreso, pues para mí va a ser emocionante en medio de todo el saber que al otro lado de esta vida hay un grupo tremendo de personas que me van a recibir y que probablemente me van a decir: pastor, gracias a ti, gracias a lo que tú hiciste, estoy en el cielo. Y esa es una pregunta que tendríamos que hacernos en esta noche. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti? Gracias a que te tomaste el tiempo de orar por esa persona, de compartirle el evangelio, de discipularla. ¿Habrá alguien en el cielo? Me emociona mucho hablar de esto, Leo. Realmente, durante estos 15 días de cuarentena que tuvimos, creo que pensé mucho en Señor, vuelve pronto. Porque cuando las cosas se ponen tan difíciles, tan complejas, pensamos: ay, Señor, ven pronto. Pero a la vez viene el pensar y es: ah, pero todavía hay tanto por hacer y tantos por rescatar y tantos por ayudar y tantos por formar. Y es ahí una lucha, ¿no? De ven pronto, pero también hay tanto por hacer. Y definitivamente esto nos marca diciéndonos: es urgentísimo. Aprovechemos este tiempo que tenemos, es urgentísimo. Y queremos decirles algo: hacer discípulos realmente no es una tarea puntual, sino es un proyecto que debe ser transversal en nuestra vida. Debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. O sea, debemos vivir para ser discípulos. Y en el proceso hacemos otras cosas que nos acompañan durante el proceso, o incluso esas otras cosas son la excusa para que hagamos discípulos, para que formemos a otros, para que atendamos a otros. Así que te animamos muchísimo para que hagas discípulos, y queremos leer lo que han escrito allí para ir cerrando. Y quiero leer aquí en YouTube algunas, y que el Paz pueda leer allí en el Facebook. Dice la hermana Ana Estefanía, allí de Suba: hacemos discípulos porque esto agrada al Señor. Ay, así es, esto hace sonreír a nuestro Dios. Dice por acá Andrés. Bueno, no. Dice por acá María del Rosario: hacemos discípulos porque es un mandato del Señor. Por acá dice Joana: por amor y la necesidad urgente que hay en el mundo de Dios. Oh, sí, qué profundo. Y don José Arcaya, también de Suba:
Dice, porque eso le da gloria a Dios. Oye, qué lindas definiciones que están poniendo ahí en Facebook. ¿Qué han puesto? Algo muy similar, el pastor Giovanni Castañeda dice, hacemos discípulos porque esto glorifica a Jesús. Y Silvio Villalba dice, hacemos discípulos porque el discípulo está más cerca de la salvación. Alexandra Bolívar dice, porque debemos imitar a Jesús. Y mis discípulos, dice ella, son mis hijos, pues necesitan de Dios más que nunca en sus vidas. Y escribe otras cosas ahí, qué lindo, claro que sí, qué lindo que nuestros primeros discípulos sean pues nuestra propia familia. Elsa Vega dice, por obediencia a Dios y por amor al perdido. Doris dice, para seguir entendiendo la palabra de Dios. Y voy a leer una más. Sandra Roa dice, porque es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Y Luz Marina dice algo similar, porque somos seguidores de un maestro. Así que, amados, yo quiero animarles a que hagamos discípulos. ¿Por qué hay que hacer discípulos? Ya saben. Hay una película, ustedes dirán, oye, pero el pastor no hace sino ver películas, realmente no tengo tanto tiempo, pero cuando las puedo ver, las escojo muy bien. Y hace muchos años vi una película que trata del holocausto judío que se llama La lista de Schindler. Y esa última escena donde Schindler agarra su anillo y dice, hubiera podido salvar uno más. Eso a mí me partió el alma cuando lo vi porque pensé en esto, en la tarea de hacer discípulos, de salvar a otros. Vamos a concluir, Leo, esto está muy emocionante, pero no queremos cansar ni agotar a la gente. Saquemos algunas conclusiones. Si yo te preguntara, Leo, ¿por qué debemos hacer discípulos? ¿Qué responderías tú? Bueno, yo respondería, no es una tarea, porque a veces cuando pensamos en una tarea como, ya la chulié y la hice, pero no es una tarea, es un proyecto que nos debe acompañar hasta el final de nuestros días. Y es un proyecto tan hermoso que va a trascender a la eternidad. Así que esa es una razón poderosa por la cual debemos hacer. Sáquese de la mente que esto es como una tarea, algo y no, realmente esto nos acompaña, trasciende, es un proyecto. Por esto, este libro que estamos trabajando se llama El Proyecto de la Vida. ¿Y tú Así es. cómo responderías, mi paz? Bueno, yo me copiaría de algunos de mis hermanos que están aquí en el chat y yo diría, porque Jesús lo ordena. La gran comisión dice, vayan y hagan discípulos, punto. Cuando el Señor regrese no me va a decir, oye, ¿cuántos cultos hiciste? Oye, ¿cuántos edificios construiste? No. ¿Cuántos discípulos y realmente hiciste? Y otra, para copiarme de algunos, es porque Dios tiene un plan para la humanidad, realmente. Ese es el único plan, no hay otro plan. ¿Qué se te ocurre más a ti? Bueno, realmente lo que tú dices, porque cuando miro el chat, ya dijeron lo que yo pienso, ¿no? Pero mira que veo una aquí en el chat, precisamente, del señor Isidro. Me impactó porque él dice lo siguiente, dice Isidro Vargas, dice así, hago discípulos porque quien me discipuló me dio la enseñanza. Y esto me gusta mucho porque si hacemos bien nuestro trabajo, vamos a pensar como Isidro. Si hacemos bien nuestro trabajo, se va a multiplicar, vamos a seguir haciendo discípulos que hacen discípulos. Así que Isidro, te felicito por eso, porque nos estás transmitiendo lo que te enseñaron y seguramente tú estás enseñando exactamente lo mismo. Y vamos a ser discípulos que hacen discípulos de una manera urgente e importante. Así es, yo creo que también debemos hacer discípulos porque el infierno es real. Wow.
Algo de la que la gente no le gusta, y a mí me fascinó ver el dramatizado que hicieron los anclados y los jóvenes comisionados el domingo pasado durante Semana Santa, es que el infierno es real. Eso no es un mito, es verdad. Tenemos que impedir que la gente llegue al infierno. También debemos de hacer discípulos porque esto le da sentido a la vida cristiana. Un cristiano no es el que va al culto y va al culto y va al culto. Qué artera, qué pereza. Si eso solamente no. Eso es lo que le da sentido. Yo hago discípulos en mi taxi, en el Fruber, donde quiera que voy. Yo no voy a la empresa, yo no voy a ese lugar simplemente a ganarme la papita diaria. Voy a hacer discípulos. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que hacer discípulos, Leo? Quisiera leer un Paz, una más. Varios escribieron porque agrada a Dios, pero quiero leer una de Tony. Tony, que es ahora parte de este hermoso equipo. Y quisiera leer la de Tony que dice, hacemos discípulos porque es la mejor manera de expresar la voluntad de Dios. Así es. Qué maravilloso, qué maravilloso. Realmente mi Paz. Si este fue el inicio de esta nueva serie de los próximos miércoles, realmente van a ser miércoles, noches gloriosas, donde Así Dios es. realmente nos está enfocando, nos está dando ese ADN de cómo debe palpitar nuestro corazón, cómo debemos pensar, cómo debemos obrar. Va a ser algo maravilloso y apenas estamos respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué hacer discípulos? Así que lo que se viene va a ser extraordinario. Amén. Yo quiero mencionar dos más para cerrar y que por favor tú nos dirijas en oración. Otra razón es porque la muerte de Cristo no puede ser en vano. Realmente la muerte de Cristo es el precio más alto y más costoso que se pagó por la salvación de toda la humanidad. Y si no hacemos discípulos, pues la muerte de Cristo sería en vano. Y una última razón, ya la había mencionado, pero la quiero enfatizar, porque será muy especial que alguien esté en el cielo por tu causa. Yo creo que el cielo será el lugar más lindo, indudablemente, conocer a Jesús, salir de este mundo lleno de pecado, de maldad, estar ya no sujeto a la muerte, a la enfermedad, tantas cosas. Pero lo más lindo será saber que alguien está en el cielo por causa nuestra. Que alguien diga gracias, gracias por discipularme, gracias por compartirme el evangelio. Por eso y por muchas razones tenemos que hacer discípulos. Leo, por favor, oremos, que Dios nos ayude a cumplir con esta tarea, con este deleite, a generar esta cultura de vida, de ser discípulo y hacer discípulos. Claro que sí, mi Paz, de verdad que el Señor ponga precisamente el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada, y a Él le agrada que hagamos discípulos. Y este chat está a reventar de resonancias, a reventar de lo que ha quedado allí en tu corazón. Les felicitamos un montón y les animamos muchísimo a todos los que nos están viendo. Usted no se imagina cuánto alegra nuestro corazón cuando usted escribe allí en el chat, porque nos hace saber que está conectado con nosotros. Y eso nos alegra mucho. Nosotros como pastores nos alegra mucho ver tu nombre allí en el chat, porque es en medio de esta virtualidad es una sensación linda de que no te pudimos ver físicamente. Tú nos viste, pero no, a nosotros nos hace falta verte y ver tu nombre allí. Y cuando escribes toda esta riqueza que está acá escrita, nos alegra mucho el corazón. Y vamos ahora a llevar toda esa riqueza a la presencia de Dios, que todo esto que suba como un olor fragante de resonancias. Yo creo que Dios hoy está muy feliz, muy contento de lo que estamos
compartiendo. Así que cierra tus ojitos allí donde estás y oremos juntos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, tú que eres tan lindo, tan precioso y maravilloso y que nos has dado a tu Hijo y con Él nos has enseñado, nos has enfocado a ser discípulos, a hacer lo que Él hizo, a vertir la vida como Él la virtió en otros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Eres extraordinario. Y, Señor, levantamos todo esto que se ha escrito, Señor. Lo levantamos como un olor ante tu presencia, Señor. Y que venga ese deseo, que venga tu poder, que venga el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo para hacer esta tarea. Señor, cuando tú prometiste este poder, lo prometiste para vivir haciendo discípulos, para vivir en este proyecto de vida llamado discipulado. Así que, Señor, ven, Espíritu Santo, sopla allí en cada casa. Te pido que levantes allí tus manos, que cierres tus ojos y que el soplo del Espíritu llegue allí a tu vida, a tu casa, en tu corazón, que imparta allí en cada habitación. Señor, rogamos para aquellos que de pronto en casa no están así tan conectados. Te pedimos que tú pongas el deseo, que tú pongas el poder, que inquietes, Señor. Levanta las familias de la Gran Comisión en unidad, que levanten las familias de la Gran Comisión en pasión, en dedicación, en servicio. Creemos que las familias de la Gran Comisión te sirven, te adoran, te exaltan. Hacemos como familias discípulos, nos vertimos en otros. Señor, derrama tu gloria, derrama tus dones, derrama, Señor, tus capacidades, tu poder para hacer esta tarea. Y úsanos en medio de esta virtualidad, úsanos de las formas como sean, para nosotros sumar a los procesos que tú estás llevando en cada vida, esa buena obra, y qué mejor obra que ser como tu Hijo Jesús. Nacimos para ser como tu Hijo, nacimos para ser como Cristo. Úsanos, fórmanos y úsanos. Y, Señor, cerramos diciendo, un verdadero discípulo es discípulo cuando hace un discípulo, cuando forma otro, pero creemos profundamente que tú en este tiempo estás formando y levantando los próximos discipuladores que serán, amado Dios, apasionados, arraigados, llenos de ti, como Isidro, amado Dios, que acabamos de leer lo que él puso, una nueva generación de discípulos determinada, apasionada, que va a hacer cosas grandes para tu gloria. Oramos por esa nueva cosecha que se está levantando de discípulos, Señor, y rogamos que sobre ellos, Señor, se sienten bases firmes, doctrinas firmes, y que la gloria tuya, Señor, descienda, y que tú sigas respaldándonos como iglesia para seguir extendiendo tu reino. Señor, vamos a utilizar lo que esté a nuestro alcance para hacer tu voluntad y para formar a otros y vertirnos en otros. Te damos toda la gloria y toda la honra y agradecemos por lo que has hecho esta noche. Has hecho cosa poderosa y cosa gloriosa. En el nombre de Jesús decimos un fuerte amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, Leonidas, por este tiempo. Salúdanos, Angélica, tu familia, que el Señor los restaure totalmente, les añada vida, les añada salud para seguir haciendo discípulos. Gracias por este tiempo. A ti, mi paz. Y gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por conectarse. Les animamos a que no se desconecten durante los miércoles, los viernes, oración en la mañana, domingos, 2 conexiones. Pero ya saben, el punto es hacer discípulos. Todo lo que queremos hacer es movilizarlos para que hagan discípulos, así que obedezcan al Señor. El Señor les va a preguntar a ustedes y a mí, cuando regrese o cuando nos lleve a su casa, ¿cuántos discípulos hiciste? No cuántos millones hiciste, cuántos países conociste, cuántos títulos. No, eso no es lo más importante allá.
Oro para terminar este tiempo. Padre, bendice tus hijos, bendice a nuestro pastor Leonidas, a su familia. Gracias por tu misericordia en ellos, síguelo levantando y dándoles salud. Señor, y guarda a tu iglesia, guarda a tu pueblo en este tercer pico, en esta tercera ola de contagios. Ayúdanos, Señor, a enfrentar la vida con valor, sin miedo, con mucha fe, pero también con responsabilidad. Aleja de nuestra vida la enfermedad, el virus, aleja de nuestra vida el pecado, la maldad. Y por favor, abre los cielos y derrama sobre tu pueblo paz, protección y provisión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Con gozo decimos amén y amén. Un abrazo grande, les amo, les llevo en el corazón. Chao, chao. Limpias nuestro ser con palabras de amor, cuidas bien el corazón. Padre, eres el labrador, seremos aquellos que deciden permanecer, dando fruto y gloria a tu nombre. Dichosos sabemos que vamos a florecer, somos discípulos que hacen discípulos. Nos escogiste primero con un amor verdadero para dar el mismo amor hasta el fin. Al mundo anunciaremos que en la cruz Jesús todo lo entregó para darnos salvación. Su promesa es fiel, pronto volverá, vida eterna nos dará. Viste la maldad, no hay condenación, suficiente es tu amor, tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita para obtener toda la información de nuestra iglesia. Somos la Gran Comisión de Colombia. Y no olvides que somos discípulos que hacen discípulos.
Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. He puesto mi confianza solamente Porque somos discípulos que hacen discípulos. en mi interior. Permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor. No soy aquel que Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.